Sociología del Trabajo, módulo 3, la división sexual del trabajo. En esta unidad estudiaremos temas referidos al sexo y al género. El modelo de trabajador en esta disciplina se deriva del trabajo industrial típico del Fordismo. Coincide con el obrero industrial, varón, cabeza de familia, encargado de suministrar la renta principal a la unidad familiar y para quien el trabajo está de tal manera encadenado a su existencia que no caben otros planteamientos. El problema radica en que estos automatismos sociales han imperado durante décadas en los modos de hacer de la sociología del trabajo. Y solo recientemente se ha comenzado a considerar las relaciones de trabajo como no asexuadas, valorándose el concepto de género como una categoría de importancia similar a la que puedan tener otras como clase social, explotación o conflicto social. En la actualidad, los estudios más novedosos en sociología del trabajo proceden de los autores y de las autoras que se han preocupado por introducir precisamente la categoría mencionada como dimensión central del análisis de los procesos de producción y reproducción social. En las ciencias sociales, la división sexual del trabajo se inicia con una preocupación de los antropólogos. Las primeras rupturas con las generalizaciones de las teorías biológicas de la diferenciación de las tareas entre los sexos y de sus argumentos acerca de la superioridad biológica del macho provienen de la constatación de que la adscripción de tareas a uno u otro sexo difiere de unas culturas a otras. Margaret Mead sostiene que la división del trabajo no deriva de la biología, sino que se define en el conjunto de representaciones simbólicas que cada cultura tiene y que conforman las representaciones colectivas de la sociedad. La explicación sobre cómo se forman dichas representaciones es una tarea que las ciencias sociales retoman en los años 60 a través de la abundante producción de estudios sobre la construcción de las relaciones de género y el trabajo de las mujeres. En primer lugar, estudiaremos el concepto de género para comprender cómo se definen las identidades sociales e individuales y cómo se delimita lo masculino y lo femenino, las tareas y actividades que los caracterizan y las relaciones sociales entre ambos. En segundo lugar, analizaremos la relación reproducción y producción. Es precisamente este conjunto de relaciones lo que nos interesa destacar en el tema del trabajo, ya que las combinaciones en la manera y el grado de acceso al empleo asalariado o de atender las actividades domésticas, por otra parte, de las mujeres, está ligada al estado de las relaciones entre los sexos y a las definiciones culturales que perfilan las identidades laborales de los sujetos. El objetivo del análisis de género es preguntarse cómo y por qué las diferencias biológicas entre los sexos se convierten en desigualdades sociales. Si observamos la constitución del sujeto sexuado femenino en el marco del trabajo remunerado y precisamos las profesiones ocupadas, los niveles jerárquicos alcanzados y la velocidad de las promociones, el acceso a cualificaciones, las condiciones de inserción y de expulsión del mercado de trabajo, como la modulación secuencial de los periodos de trabajo remunerado y trabajo doméstico, no podemos dejar de pensar en un análisis sociológico que parta del género, construcción social de lo masculino y lo femenino, para valorar las relaciones entre hombres y mujeres en el trabajo y en la producción. Algunas autoras han subrayado cómo estas relaciones no son neutras, sino que están guiadas por el dominio y la subordinación en el seno de un sistema patriarcal. Este sistema de dominación garantiza el control del sexo femenino mediante la prescripción y la proscripción de tareas.
aquellas que deben ser cumplidas única o prioritariamente por la mujer y aquellas que le están vedadas. El control sobre la reproducción biológica, la asignación de las tareas del hogar o la participación en el trabajo de la esfera pública. Condicionado el lugar ocupado en la esfera doméstica, son aspectos que ponen en evidencia nuevamente cómo los factores sociales expresados en las relaciones de dominio de forma académica y en el desarrollo de la carrera laboral derivadas de las desigualdades, atribuciones de papeles dentro del grupo doméstico, perfilan las asimetrías fundamentales entre los recorridos masculinos y femeninos en el trabajo. Susana Narodsky ha resumido en una frase el significado simbólico que en nuestra sociedad se atribuye al trabajo que realizan las mujeres. Trabajo es ayuda. Las tareas de procesamiento dentro del hogar, la procreación, crianza y educación de los hijos entran en el campo semántico de lo natural, y esto socialmente no es considerado trabajo. De la misma manera que el hecho de caminar no es considerado trabajo. Estas tareas de producción de bienes de uso en el hogar o de producción biológica son consideradas como naturales y como ayuda al mantenimiento del núcleo familiar. En el polo opuesto se encuentra el trabajo asalariado del hombre, y esto no es natural. Produce mercancías y no meros bienes de uso. Frente al trabajo es ayuda en la mujer, y se sitúa el trabajo es dinero en el hombre. Según la misma autora, cuando la mujer realiza un trabajo asalariado, es tal el condicionamiento del lugar que ocupa en la familia que éste sigue siendo considerado como ayuda. Narodsky lo explica de esta forma. Como el trabajo se asocia con el dinero y el dinero es el ingreso de la familia y el hacer dinero es la responsabilidad del cabeza, cualquier miembro que contribuye a la tarea común y no es cabeza de familia está automáticamente ayudando. Cualquiera que sea la suma monetaria de su contribución, lo que puede causar tensiones en los grupos domésticos cuando el salario de la mujer es superior al del hombre, o sea que cuando las mujeres trabajan en el hogar están ayudando y cuando son asalariadas siguen ayudando. Y así, mediante la expansión de dos núcleos conceptuales distintos y en pro de la unidad doméstica reproductiva, el trabajo de la mujer es siempre una ayuda. Tradicionalmente, los factores que definen el carácter del trabajo que se realiza, la cualificación, la formación, la profesionalidad, han sido acaparados por los trabajadores varones asalariados y formalizados institucionalmente, mientras que a la mayoría de las mujeres que trabajan fuera de la casa se les ha requerido un adiestramiento no formalizado, que provenía del grupo doméstico para cumplir tareas consideradas poco cualificadas. Durante mucho tiempo, la fuerza de trabajo femenina ha sido técnicamente cualificada, conocedoras de las técnicas, poseedoras de las destrezas, pero formalmente descalificadas, carentes de títulos y credenciales formales. Las mujeres aparecen, por tanto, como el género naturalmente calificado para ejercer tareas descalificadas. En la actualidad, estos argumentos deberían ser matizados, pues las mujeres jóvenes alcanzan niveles educativos más elevados que los varones. De la misma forma que el concepto de género muestra las dimensiones no naturales de las relaciones entre los sexos, el par de conceptos producción-reproducción descubre toda una trama de procesos sociopolíticos de interés central que, para comprender el funcionamiento social, este concepto de reproducción es, en ciencias sociales, excesivamente polisémico. Generalmente va acompañado de algún atributo que especifica de qué se está hablando. Así podemos encontrar
reproducción biológica, reproducción de la fuerza de trabajo o, el más amplio, la reproducción social. La reproducción social incluye el conjunto de condiciones organizativas que posibilitan la supervivencia de los seres humanos en contextos grupales. Las diferencias entre las escuelas que han explicado la aparición de la sociedad industrial han hecho hincapié en cómo en la nueva sociedad se produce una separación física, que sería el espacio doméstico y el taller, y simbólica, trabajo productivo e improductivo, trabajo y no trabajo, de las prácticas de reproducción y de las de producción. Mientras que en las sociedades precapitalistas, el objetivo general de la supervivencia y la reproducción del grupo no distinguía nítidamente contextos diferentes para la producción que se llevaba a cabo en el marco de la familia inserta en el entramado comunitario. En el capitalismo, en cambio, la esfera productiva se separa de la reproductiva, distinguiéndose lugares y divisiones de trabajo determinados por esta separación: la fábrica, ámbito de producción, el hogar de la reproducción. La función social que cumplen las tareas realizadas dentro de la unidad doméstica es resaltada en el debate sobre el trabajo doméstico que emprenden autoras de procedencia marxista a los finales de los 60, y la relación entre producción-reproducción también ha sido destacada por parte de quienes han considerado que por encima de la lógica del capital existe una lógica patriarcal que domina a las mujeres y controla su trabajo en beneficio del modo de producción doméstico regido por los hombres. Algunos estudios que han puesto el acento en los aspectos sociohistóricos sobre el lugar de las mujeres en las pautas de reproducción, Mingione, en 1993, ayudan a reproducir la imagen demasiado estática que se puede extraer de los anteriores párrafos, y el desarrollo histórico del capitalismo permite distinguir algunas transiciones muy calificadoras para comprender la evolución de las formas de organización social de las tareas domésticas. Sin entrar en demasiadas matizaciones, Gordon, Edwards y Reich establecen 3 periodos que recogen las transformaciones de la industrialización. El primero sería la fase de la proletarización, donde el trabajo de las mujeres y los niños estaba generalizado dentro de las clases trabajadoras. En muchas fábricas se contrataban a familias enteras, reflejándose en las mismas formas de contratación las estructuras familiares de vida en común. A pesar de que los salarios eran controlados por el cabeza de familia, de que estaban institucionalizadas las formas de autorización marital para el trabajo de la mujer y de que las tareas que se les encomendaban eran subalternas, las mujeres participaban del trabajo productivo. Conforme avanza el siglo XIX, va asentándose el segundo momento, denominado fase de homogeneización, caracterizado por la disminución del trabajo retribuido de las mujeres y la aparición de formas modernas de trabajo doméstico en las familias. Y este es el momento en el que la polarización entre los espacios de la producción y la reproducción se hace más evidente, y a la mujer se le atribuye el cumplimiento de las funciones de procreación, de crianza y atención de la casa. Algunos autores ponen énfasis en el modelo de familia burguesa que se divulga a lo largo del siglo XIX entre la clase obrera y en cómo este modelo de familia reproductora subraya abiertamente la división sexual de funciones anteriormente mencionadas. La tercera es la fase de la segmentación, que se corresponde con la segunda mitad del siglo XX, y en ella las mujeres retoman el trabajo asalariado, aunque en lugares y condiciones diferentes al conjunto de los varones, y se incorporan a un mercado de trabajo sexualmente segmentado. Enzo Mingione
coincide con los momentos claves señalados en el párrafo anterior, desde el establecimiento de un sistema generalizado pero nunca universal de reproducción familiar por medio del salario. Las sociedades occidentales han experimentado en general dos transiciones históricas cruciales en sus pautas de reproducción. La primera es la transición que estuvo vinculada a la abolición del trabajo infantil y a la disminución del trabajo femenino, lo que condujo a la forma de trabajo doméstico no remunerado en familias de clase media. La segunda estuvo asociada a un fuerte incremento de la tasa de empleo femenino. La primera transición, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, empuja a las mujeres de los estratos medios y bajos a ser o desear ser una especie de administradora de la reproducción y a tratar de consagrar la mayor parte de su tiempo al cuidado y reconstitución de la fuerza de trabajo del marido y de los potenciales trabajadores del futuro, los hijos. La segunda transición, a partir de la segunda mitad del siglo XX, supone una confirmación de que el modelo de reproducción caracterizado por el salario familiar, donde el varón, cabeza de familia, ganaba el pan y la mujer se ocupaba de las tareas domésticas, ha puesto una experiencia histórica limitada, cuyo despliegue se ve modificado por el progresivo desarrollo del estado del bienestar y sus prestaciones de servicios. Algunos sustituidos de los prestados por las mujeres dentro de la familia y otros, como la extensión de la sanidad y la escolarización, favorecedores de los cambios de las formas de vida y en los valores por la implantación progresiva de un modelo de consumo de masas, mayores necesidades monetarias, 2 salarios mejor que uno, y por los cambios de todo tipo que acrecientan el deseo de incorporación de las mujeres al trabajo retribuido. Estos rasgos modifican el modelo de reproducción anterior y abren paso a una diversidad de pautas de reproducción y, consiguientemente, a cambios en la definición del lugar social de las mujeres, con el objeto de comprender cómo se conectan y producen diferencias sociales entre varones y mujeres. Entre las propias mujeres abordaremos algunos aspectos de la cuestión del trabajo doméstico y luego nos detendremos en los movimientos del mercado de trabajo y en los procesos de feminización. Trataremos de averiguar de qué tipo es esta incorporación que se verifica en las estadísticas y si, paralelamente, se han producido dinámicas de segregación y exclusión. El repertorio de problemas y desigualdades con que las mujeres se encuentran nos servirán para acercarnos a las modalidades sociales de construcción del empleo femenino, siempre a la luz de la idea de que nos hallamos frente a un problema que trasciende del terreno del empleo y se instala en la división sexual del trabajo. Si bien es cierto que la división sexual del trabajo, que adscribe prioritariamente a los hombres a la producción y a las mujeres a la reproducción, es anterior al modo de producción capitalista, también la llegada del capitalismo modificó no solo las condiciones de producción de las mercancías, sino también la de la producción de los seres humanos. En el análisis de este tema, algunos estudiosos ponen el acento en lo económico, en la necesidad, en el sistema capitalista, de un trabajo imprescindible para la reproducción de la fuerza de trabajo y en cómo estas actividades son desplazadas fuera del terreno de la producción y no se pagan. En cambio, quienes adhieren a la perspectiva que no se limite a las relaciones estrictas del trabajo doméstico con las actividades de producción capitalista, hace hincapié en cómo a lo largo del tiempo el dominio del patriarcado o el marco de la familia y su distribución de funciones explican mejor la condición laboral de las mujeres. En este sentido, el trabajo doméstico no es simplemente la combinación de tareas necesarias para la reproducción cotidiana del núcleo familiar
y para satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de sus miembros. La verdadera misión del trabajo doméstico es reconstruir una relación entre producción y reproducción que tenga sentido para las personas. De hecho, se espera que gracias al trabajo de las mujeres, la relación alienada que estructura el sistema de producción y el sistema social se invierte en el seno de la familia, o al menos que ésta absorba sus conflictos. El trabajo doméstico tiene como objetivo el bienestar de las personas, mientras que el objetivo de la producción de mercancías es la acumulación de beneficios. Y en este sentido, la familia es el lugar de reciclaje de los residuos nocivos que el sistema social producidos fuera de esta. Veremos en primer término la discusión entre la puesta en marcha de un salario doméstico, y esta es una polémica que tiene ya cierta historia, pero su replanteamiento siempre produce airadas reacciones y el punto de partida es la consideración o no de las actividades domésticas como trabajo y su cuantificación en términos monetarios en los diversos indicadores de riqueza y producción. Conocemos por las anteriores observaciones cuál es el lugar que ocupan las tareas domésticas en el marco del sistema capitalista. Son tareas necesarias para el mantenimiento del sistema, pero naturalizadas e invisibilizadas, y su no salarización por tratarse de actividades desarrolladas en y para el ámbito privado doméstico dificulta su consideración como actividades laborales. De hecho, las mujeres que se ocupan de sus labores son clasificadas como inactivas en la estadística de trabajo. Y en el sistema capitalista, la fuerza de trabajo es una mercancía que se compra y se vende, y las relaciones contractuales de esta transacción dan lugar a las relaciones de empleo. El trabajo, así, para ser definido por el empleo y su marco institucional, todo lo que queda fuera tiene obstáculos importantes para ser considerado como trabajo, y esto es precisamente lo que ocurre con el trabajo doméstico. Sin embargo, existe un cierto acuerdo en considerarlas como tal debido a la importancia que se les concede en el funcionamiento de nuestras sociedades. El trabajo doméstico, así conceptualizado, pasa a constituido como una actividad laboral no monetarizada. El debate sobre la salarización del trabajo doméstico parte de una necesidad de propuestas para mejorar las condiciones de las mujeres que se dedican al trabajo de la casa, y en nuestra sociedad las actividades no remuneradas no tienen el prestigio de las que sí lo son. Aunque la incorporación de la mujer al mercado del trabajo ha permitido mejoras en su autonomía económica, no ha tenido repercusiones relevantes en el reparto del trabajo doméstico entre hombres y mujeres, ni tampoco ha conseguido reducir totalmente el número de mujeres que por causas diversas se integran en la vida adulta mediante la formación de una familia en la que se ocupan únicamente de las actividades domésticas y no acceden al trabajo fuera de la casa. No obstante, la persistencia de un nutrido grupo de mujeres dedicadas exclusivamente al trabajo familiar está más relacionada con sus dificultades de inserción laboral que con sus deseos. Así, es importante diferenciar dentro de las mujeres que se dedican al trabajo doméstico y son clasificadas como inactivas entre las amas de casa mayores y las más jóvenes, que provienen del desempleo, de la precariedad o directamente del sistema educativo y sin haber logrado aún una inserción laboral mínimamente satisfactoria, suspenden temporalmente la búsqueda de un trabajo retribuido para dedicarse al cuidado de los hijos. Los cambios en la dinámica de la actividad laboral de las mujeres responden a una compleja trama de factores económicos, sociales y culturales que no se pueden abordar con demasiado detalle en este lugar. Las transformaciones en las economías, los cambios familiares y demográficos, los cambios culturales y educativos
conforman un extenso repertorio que incide en las relaciones de las mujeres con el mercado de trabajo. La incorporación de un importante número de mujeres al empleo asalariado en este último tercio del siglo pasado es un acontecimiento de gran importancia en nuestro país, pero confundirlo con el final de la división sexual del trabajo es un error que conviene evitar. La aparente elevada participación femenina en el mercado laboral no es necesariamente un indicador de igualdad entre los sexos, más bien refleja las formas distintas, más precarias para las mujeres, de integrarse al trabajo asalariado. Es preciso destacar los procesos de desigualdad que han persistido y los que se han inaugurado en paralelo al incremento de la participación femenina en el mercado laboral. Entre las nuevas desigualdades se destacan aquellas que se producen en el seno del propio colectivo femenino, y estas diferenciaciones intragénero se expresan en el recrudecimiento de la situación de cara al intermedias y con niveles de estudio no muy elevados que buscan un primer empleo o que tuvieron una experiencia laboral bastante años atrás. Este grupo compite con muchas dificultades con mujeres más jóvenes, sin compromisos familiares y con recorridos educativos más largos. Algunos de los problemas que expresan la construcción social de las identidades masculinas y femeninas en el terreno laboral son la comprobación de la similitud entre los trabajos asalariados más frecuentes de las mujeres con las actividades domésticas típicas. Sus trabajos son como una extensión de las ocupaciones que realizan en la casa. La segregación horizontal de la ocupación femenina o la mayor concentración de las mujeres en comparación con los varones en determinados sectores y puestos de trabajo. La segregación vertical, que nos indica la menor presencia femenina en las posiciones más elevadas de la jerarquía laboral. Y la menor remuneración del conjunto de las trabajadoras en relación a la del total de varones ocupados y las condiciones diferenciales de empleo.